Y con SICAR saludamos a nuestro primer invitado. Lo decía al comienzo del programa. Él se ha convertido en mejor docente de España 2025. Categoría Educación Primaria, Premios Educa Abanca. Realejero, pero además docente en el CEIP de La Vega en ICOT de los Vinos, centro educativo en el que ejerce como director y maestro de educación física. Hoy está con nosotros Ricardo Acosta. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Ricardo, ¿realejero? Sí, de toda la vida. ¿Qué has sentido viendo estas imágenes? Pues tristeza, la verdad es que tristeza. Es algo nuestro, de nuestro patrimonio, y la verdad es que es una pena. A mí me pilló ya a última hora, estaba trabajando, y eso que te metes en las redes sociales y empiezas a ver y no te lo crees. Al principio dices, ¿cómo puede ser esto? Y empiezas a contrastar información y la verdad es que es una gran pena, una gran pérdida. Ricardo, te tuve aquí hace un par de años, pero como finalista de un galardón similar a este, o no sé si era el mismo. El mismo. Era el mismo. El mismo. Pero estaba entre los 10 mejores. Sí. Si hay más de 8.100 ayuntamientos en España y un municipio de 40.000 habitantes puede tener 8 centros educativos aproximadamente, y si en cada centro, dependiendo del tamaño, hay unos cuantos profesores, ¿de cuántos profesores estamos hablando en toda España? La verdad es que no sé el número exacto, pero posiblemente 400.000 profesores. Una auténtica locura. Sí, bastante. La verdad es que súper contento, satisfecho sobre todo por este reconocimiento. Y como bien dices, ya hace bastantes años que estuve por aquí en el programa, en aquel entonces como finalista y en esta ocasión como ganador. ¿Cómo se organiza no sé si es un concurso, es por mérito, se mira el expediente para entender un poco este galardón de estos premios Educa Abanca? Bueno, en principio sí es verdad que hay muchísima gente que me pregunta lo mismo, dice, pero es imposible que ellos sepan quién puede ser el mejor profesor de España. No, por eso digo, es que tengo que preguntarles, porque ¿cómo se hace con tal número de profesor mirando todo el tema? Se mira ranking de aprobados, de suspensos, ¿cómo se hace todo esto? Sí, en principio lo primero que tiene que haber es una propuesta por parte de tu alumnado y familia. Ellos son los primeros que dan la voz de alerta, y que tenemos aquí un profesor pues que realmente vale. En ese momento, cuando ellos hacen una propuesta como docente, Educa Abanca, que es una plataforma Educa, y Abanca es un banco que financia un poco todo esto de los premios, además de muchísimas cosas más dentro de Educa, te hacen un seguimiento anual, y una vez te hacen ese seguimiento te sale un listado de los que son nominados. O sea, primero te tienen que proponer. Claro, es lo primero. Primero, si no te proponen las familias y los alumnos, pues ahí por mucho que te quieras presentar no tienes esa posibilidad. O sea, que estos son cribas. Sí, son bastantes pasos. Una vez te proponen, ellos te hacen un seguimiento y te nominan. Una vez te nomina Educa Abanca, pues la verdad es que es todo un orgullo que te nomine, porque al final son propuestas de las familias y del propio alumnado, y te dan un plazo de aproximadamente de 21 días para que puedas subir todos los méritos que tú hayas tenido en el último año, con lo cual en el último curso escolar, que ahí está lo complicado, porque al final hay compañeros, amigos que me dicen, bueno, Ricardo, llevas tanto tiempo estando entre los finalistas y entre los mejores profesores de España que ya era hora. Le digo, ¿qué va? No tiene nada que ver, porque lo que yo haya hecho hace 2 años no tiene nada que ver, partimos de cero, con lo cual de esa manera te hace a ti como docente estar activo todos los años. Entonces, una vez eres finalista, tienes que subir los méritos del último curso escolar desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto, y no te vale con lo que hayas hecho hace 2, 3, 4 años. Y los méritos pues son muchísimas cosas, que al final me dicen mis compañeros, los más cercanos, me dicen, si realmente te pones a hacer todo eso, ¿en qué momento pues le dedicas a tu vida personal? Claro, porque es verdad que el propio sistema nos dice que aquellos que tenemos ya cierta edad, que ir al colegio era una locura. Empezar el curso escolar se convertía, miedos, no querer salir de tu zona de confort, qué me voy a encontrar, nuevos compañeros.
la forma, además, en la que tenías que estudiar ciertas materias, había materias que te encantaban, otras que no. Entonces, claro, había profesores que te encantaban y te instruían a sentir amor por ciertas materias y otras materias que odiabas. En este caso, hemos visto cómo, además, el propio sistema ha ido cambiando y al final son los políticos los que nos dicen, este va a ser la fórmula con la que vamos a implantarnos. Llega otra formación política y dice, vamos a cambiar. Y con eso tienen que lidiar los profesores. Sí. Con lo cual dice, ¿con qué me quedo de aquí y de aquí para instruir materias? Al final, ¿eso es un hándicap o te ayuda a superarte? Sí, la verdad es que, como bien dice, al final los maestros nos tenemos que adaptar a todas esas leyes educativas que van saliendo y que nosotros siempre, pues, recomendamos desde nuestro punto de donde estamos a intentar tener una estabilidad, sobre todo en el tiempo, para poder trabajar y disfrutar de nuestro trabajo y sobre todo llegar al alumnado. Pero bueno, a pesar de eso que no está en nuestra mano, nos intentamos adaptar en la medida de lo posible y vamos cogiendo y desechando pues esas cosas que realmente nos valen y aquellas que no valen. Sí es verdad que la educación ha cambiado bastante. En la época en la que yo estudiaba, pues sí, al final tienes el recuerdo de un docente que te marcó de manera positiva y de un docente que te marcó de manera negativa. Recordamos ese profesor de matemáticas, ese profesor de historia, ese profesor de lengua. Hoy en día en los centros escolares, en educación primaria, ha cambiado porque ya las materias no las trabajamos de manera individual, sino ya está todo globalizado, con lo cual el referente para los alumnos es un solo maestro que abarca muchísimas materias. Y eso es un punto a favor nuestro, porque podemos llegar a que el alumno adquiera muchísimos aprendizajes, porque podemos abarcar muchísimas cosas. Pero es indudable que esto al final nos tenemos que ir reciclando, tenemos que ir formándonos, porque a lo mejor el próximo año, si hay elecciones, vuelve otra vez todo a cambiar. Pero bueno, somos supervivientes. Tendríamos que aprender de otros países, que dicen que hay cintura política y dice, oye, vamos a ofrecer la mejor ley educativa para que perviva durante muchos años, porque al final los beneficiados van a ser los jóvenes, adolescentes, estudiantes y los futuros sostenedores del país. Sí, está claro. Yo hace poco viajé en un Erasmus de profesores a Estonia y sí, tiene muchísimas cosas positivas. Yo me traigo muchísimas cosas para poder intentar inculcar aquí en Canarias. Pero bueno, como cada país, al final como cada cultura tiene también sus cosas negativas y lo que tenemos que intentar, por lo menos a nivel nacional en España, es intentar coger pues, todo eso bueno, todo eso positivo que podamos nosotros transmitir e integrar en los centros escolares y aquello negativo apartarlo y intentar ir todos en una misma dirección, que yo creo que eso es lo más importante. El martes de la semana pasada se sentaba en ese mismo lugar el consejero de Educación, Poli Suárez, y uno de los temas que salían en esta mesa, entre muchos proyectos que tiene en estos momentos la Consejería de Educación y Formación Profesional, es precisamente luchar contra el absentismo escolar, que además indicaba, cuando se necesita mano de obra y la cosa va bien, pues efectivamente aumenta el absentismo escolar. En este caso, ¿cómo está en tu centro? A ver, nosotros en un centro de educación infantil y primaria es más complicado. Es más complicado porque la ley te indica que la escolarización es obligatoria, ¿no? Claro, sí es verdad que también en secundaria, hasta cuarto de la ESO, pero bueno, como son todavía tan pequeñitos, hasta los 12 años, es verdad que el absentismo no se nota tanto. Nosotros pues tenemos un contacto directo con los servicios sociales cuando detectamos familias pues, que tienen ese absentismo. Pero es curioso porque el absentismo y lo que se percibía antes hoy el niño quiere venir al cole y no se quiere ir del cole, porque al final disfruta, aprende a través de muchísimos proyectos y las clases no se dan como antes de manera tradicional en el que el profesor pues explicaba, él era el protagonista real del aula. Ya es diferente, ya los protagonistas son el propio alumnado que está inmerso en muchísimos proyectos que al final captan mucho la motivación y los padres y las familias nos dicen, es que está malo y es que encima quiere venir al cole, es que es increíble. Por eso nosotros no lo detectamos, pero sí es verdad que se oye en las noticias, sobre todo en secundaria,
ese gran absentismo que hay que luchar contra ello. Pero bueno, en mi opinión, aquí a nivel de centros escolares, con niños tan pequeñitos, no lo vivimos tanto. Te voy a ir planteando frases, situaciones del pasado, del presente, y tú me vas diciendo tu opinión, si te gusta, si no te gusta y lo que te indica. Ser profesor, ¿profesión o vocación? Vocación. Solo te contesto una palabra. No, puedes desarrollarlo, ¿eh? Porque hay que, se habla mucho de el profesor es el que más vacaciones tiene, es el mejor que vive, lo cobran bien y demás, pero después hay otras cuestiones que dicen el profesor lo pasa mal en el aula y es una de las profesiones que tienen más bajas y que incluso índices de ansiedad y depresión. Por eso se planteaba esta cuestión. Sí, es indudable que al final pues, nos vamos a encontrar con maestros que están en la profesión como vocación, es decir, que les encanta y es lo que han querido desde pequeñito. Y hay otros maestros que a lo mejor pues, han querido estudiar otra carrera universitaria, no han podido, no les ha llegado la nota y al final se han ido como maestros. Esto lo podemos encontrar en todas las profesiones. Yo soy de los que piensan que en educación, al final, y sanidad, pero sobre todo en educación, deberíamos ser un referente a nivel nacional, deberíamos estar más protegidos, deberíamos estar más valorados y deberíamos sobre todo estar más respetados porque de un juez, de un abogado y de un médico al final salen todos de un gran maestro, con lo cual somos la profesión un poco que damos ese abanico de salidas profesionales y yo he hecho en falta pues que vuelva otra vez la autoridad al docente que se nos ha quitado, pero al igual que a la policía también se les ha quitado muchísima autoridad. Pero resumiendo un poco lo que comentaste, para mí los mejores docentes tienen que estar ahí por vocación. Era la siguiente pregunta que te iba a plantear, pero bueno, a ver cómo la desarrollas esta. ¿Autoridad o colegueo? Porque hay profesores que dicen, pues, chicos, se pierde un poco esa autoridad, me voy a hacer amigo y demás. Claro. ¿Con qué te quedas? A ver, me quedo con una mezcla, sobre todo un docente tiene que mostrar autoridad dentro del aula, pero más que autoridad a lo mejor me quedo con la palabra de que tiene que hacerse respetar dentro del aula. A medida que los niños son más pequeñitos es más fácil, pero a medida que vamos subiendo de nivel pues va costando más y sobre todo en secundaria. Ya nosotros lo estamos percibiendo con los niños del tercer ciclo, con quinto y sexto, niños de 11 y 12 años, pues que empiezan a faltar el respeto, no tan brusco ni con contacto ni nada como se ha vivido en secundaria, con esos golpes que a lo mejor recibe algún docente. Pero sí es verdad que cuando me refiero a la parte de autoridad me refiero de manera a nivel nacional, de gobierno y demás, que deberían proteger un poco más al docente para darnos el mando de tener autoridad, sobre todo de cara ya no al alumnado, sino de cara también a la familia. Porque a veces las familias van al centro y ellos piensan que se lo saben y no, pues mire, yo quiero que mi hijo se sienta aquí porque él va a estar mejor aquí y quiero que le marques más tareas y quiero... Y yo siempre les digo lo mismo, les digo, yo no creo que usted vaya al médico y le diga qué me tiene que recetar, pues al final los docentes lo mismo. Entonces... Otra frase mítica, esto ya pasa en la familia, a ver las notas, ¿qué pasó? El profe me tiene manía. Sí, eso viene desde que yo era pequeñito. Sí, es verdad que yo tuve la suerte de tener unos padres que cualquier cosa que pasara en el centro, no, la culpa tuvo que ser tuya porque la maestra es imposible. Hoy en día te vienen al revés, es decir, sin pedirte ningún tipo de explicación ni preguntarte, te dice, ¿qué le hiciste a mi hijo? ¿Cómo que qué le hice? Sí, porque mi hijo me contó esto y esto. Yo digo, pero es que tu hijo tiene 4 años. Primero pregunta al profesor a ver qué fue lo que pasó, porque al final la percepción de un niño de 4 años no puede ser la realidad de lo que realmente sucedió. Entonces, notamos eso en todo, a nivel, ya no a nivel de Canarias, esto es a nivel nacional. Notamos como que se nos ha ninguneado un poco a la figura del docente y se nos da, pues, se nos respeta poco.
Yo no tengo ese problema. A mí en el centro la verdad que he tenido la suerte de que he recibido un acompañamiento diario por parte de las familias, por parte del claustro, y la verdad es que estoy muy contento, si no, no hubiera durado 10 años. Pero bueno, es lo que percibo con los compañeros. Una frase, esta viene casi del blanco y negro. La letra con sangre entra. Así. Bueno, eso sí lo viví yo a lo mejor en infantil, cuando era más chiquitito, pero yo creo que ya hoy en día no. Son más, a lo mejor estaríamos hablando ya de más años hacia atrás, ya hoy en día no creo. No. Hoy en día el trato es diferente, la cercanía del profesor es diferente hacia el alumnado, sobre todo... ya las clases no son tan directas, tan dirigidas, el profesor es el que manda, no, ya es todo más, se trabaja más de manera cooperativa, se le da al alumnado, se le guía sobre todo para que vaya descubriendo más aprendizaje, el alumno es el protagonista real del aula y el docente pasa ya a un plano incluso más secundario, ya eso no creo que sea una frase más Sigo actual. con la autoridad y a mucha gente le va a recordar esto. María Pérez, presente. Agustín González, presente. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo se pasa lista? Sí, ya no se ¿Ya pasa tampoco? lista. ¿No se pasa lista? No se Dios pasa mío, lista. ¿cómo ha pasado el tiempo? Sí. No se pasa lista. El profesor al final tiene un control total del aula y en algún momento en el que tenga a lo mejor alguna hora de trabajo personal, se encarga de pasar lista ya sea en el papelito directamente en el aplicativo informático. Ya no, pero sí es verdad, me hiciste recordar a mi época. Voy con otro tema que eran los castigos. Tienes que rellenarme estas palabras 25 veces en la libreta. ¿Cómo son ahora? ¿Nada que ver? Para nada. Al final está demostrado que los castigos llega un momento de minutos que el niño no recuerda ni por qué se le castigó. En ese momento al final lo más efectivo son los primeros minutos. Al final cuando recibe un castigo, sea el castigo que sea, pues mira, si rompiste la libreta ahora tienes que quitar la hojita y volver a copiar todo lo que tenías en esa hoja. Pero ya está, al final tienen que ser mensajes directos, claros y de una corta duración de tiempo. Eso cuando en mi época, pues ahora tienes que copiar en la pizarra 150 veces la palabra. Eso no, porque llega un momento que cuando vaya por la palabra número 25 dice, maestro, ¿y qué es lo que por qué tenía que hacer esto? Entonces, bueno, felizmente vamos evolucionando en ese sentido. Estamos viendo imágenes de ese galardón con el presidente del gobierno, con el consejero de Educación, con el alcalde de Los Realejos. Ha sido increíble, pues cómo se le da valor. Algo que parece que es obligado, todos tenemos que pasar por las aulas, por el centro educativo, pero es verdad que cambia mucho dependiendo del centro en el que uno estudie. ¿Tú tenías claro desde siempre que querías ser docente? Sí, yo lo he contado en un par de... porque me han hecho esa pregunta, ¿y tú desde pequeñito querías ser docente? Y yo les he dicho pues que desde que yo recuerdo, el primer recuerdo que tengo fue en quinto de primaria y la maestra Hilaria, una gran maestra, que la tengo como referente, estamos haciendo una actividad de las profesiones, lo típico, bueno, ¿y ustedes qué quieren ser de mayor? Y empezaron todos los niños, pues yo quiero ser fontanero, yo quiero ser camarero como mi padre. Y yo dije, pues a mí me gustaría ser astronauta. Y se echaron todos los niños a reír, astronauta, dice. Y entonces la maestra me dijo, bueno, Ricardo, me parece bien al final que quieras ser astronauta, pero vamos a centrarnos en algo que pueda ser más real, que pueda ser más alcanzable. A mí eso me trastocó, yo dije, bueno, si no puedo ser astronauta y no puedo ir a la luna, pues me quedo aquí para intentar que otros puedan ir a la luna. Entonces me gustaría ser maestro. Y a partir de quinto de primaria quise ser maestro y una vez finalicé COU en aquella época, pues me fui directamente a magisterio. Lo que no tenía muy claro era la especialidad, porque a mí me gustaba mucho el deporte, con lo cual estudié educación física, pero me encantaba desde pequeñito poner tareas a mis hermanos y hacer de docente de mis hermanos. Entonces dije, me gustaría también estar en el aula, con lo cual al final hice las dos menciones, tengo educación física, educación primaria, y desde que yo recuerdo, pues quiero ser maestro desde quinto de primaria, ya que no pude ir a la luna. Claro, me decías, tengo que buscar, me involucro tanto en mi profesión, en lo que ha sido mi vocación toda la vida,
que a veces tienes que quitar tiempo de otro sitio. Sigo con la frase. En casa del herrero, cuchara de palo. Es decir, uno puede desgranar la profesión de lo que es el día a día cuando estás en casa con los niños. A ver, yo tengo la suerte de que mi mujer es maestra, encima actualmente está trabajando en el mismo centro, con lo cual lo que hemos hecho, ya mi hijo el mayor está en el instituto, pero lo que hicimos en su momento es ir los 4 a trabajar, con lo cual eso es algo a favor y de manera positiva porque los 4 salimos, los 4 regresamos, tenemos el mismo horario. Eso es una maravilla. Y luego el día a día al final, pues inconscientemente cuando nos dedicamos a la misma profesión estamos hablando de la misma profesión y nos vamos retroalimentando de ideas. A ella se les ocurre unas cosas de poder hacer algún proyecto dentro del centro, a mí también. Pero sí es verdad que desde hace un par de años para acá me he involucrado yo creo que en exceso en mi profesión y me he quitado pues parte de mi vida personal. Ya no hago deporte, ya no solo eso a nivel personal, sino también la dedicación con los niños, las actividades extraescolares y demás. Pero yo soy una persona que estoy todos los años intentando innovar, intentando buscar ideas y sobre todo yo creo que me he vinculado tanto a ser docente, a buscar soluciones para mejorar, sobre todo innovar en educación, que me he despistado un poco de mi vida personal. El método que has utilizado te ha galardonado durante mucho tiempo como finalista, ahora como mejor maestro de toda España, galardón que te entregaron el 31 de enero en La Coruña. Sí. Cuando uno consigue tantos reconocimientos, se crean dos vertientes. La envidia por un lado, y es una capacidad humana que tenemos de crear este sentimiento, y por el otro la admiración. Y en ocasiones la admiración hace que lleguen proposiciones, no siempre son indecentes. Ese método con pocos recursos en un colegio que se encuentra en el norte de la isla, imagínate que te llega esa proposición de la consejería. Ricardo, me gustaría que este método pudiéramos llevarlo a diferentes centros educativos, pero vas a tener que dejar tu profesión para ocupar un cargo directivo dentro de la consejería. Sí, bueno, yo llevo ya 10 años en el centro, yo llegué a un colegio muy pequeñito, eran 32, 34 niños cuando yo llegué y yo creo que el entusiasmo, sobre todo el trabajo en equipo, el ponerle ganas, el colegio hoy en día pues, se ha multiplicado por 7, es un colegio que es bastante grande, con un método, una metodología muy específica, en la que he creído desde el primer momento y creo que nos ha dado bastante fruto. A partir de ahí, ya desde el año pasado sí es verdad que yo tenía la sensación y la percepción de que al final todos tenemos una fecha de caducidad para que vengan otras personas con ideas nuevas, al final que pudiera retroalimentar y que le pudiera dar una continuidad a todo lo que se había hecho hasta la fecha. Ya el año pasado pues me planteé el dejar el centro y me llegaron propuestas, por un lado me llegó una propuesta del CEE para ser asesor, al final ser asesor de maestros, y por el otro lado un proyecto de la consejería que salió de robótica para poder darle impulso a lo que es la robótica educativa en todos los centros a nivel de Tenerife, con lo cual fueron dos propuestas bastante buenas que me hizo dudar bastante y las rechacé el 27 de agosto, 3 días antes de empezar el curso escolar. Y ya este año pues me sigo planteando, pero no porque esté mal ni porque no pueda yo aportar más. Al final yo creo que mi forma de ser siempre voy a tener la posibilidad de seguir aportando cosas, pero yo creo que también hay que darle paso a esas personas con esas nuevas ideas que pudieran darle continuidad a todo lo que se ha hecho, porque se ha hecho muchísimas cosas, muchos proyectos. El año que viene podrías volver a ser finalista. Sí, poder se puede, lo que pasa que en tal caso que sea finalista también puedo rechazarlo. ¿Puedes rechazarlo? Sí. Una vez te proponen la familia, te hacen un seguimiento, te nominan, es ahí cuando te dicen te hemos nominado, después de tener tu repercusión con las familias, impacto educativo en el centro. Quieres subir los méritos para intentar ser finalista y poder ser, en un teórico caso, ganador como mejor docente, ¿sí o no? Ahí diría que no. No sería ético por mi parte volver otra vez, a pesar de que mi forma de ser va a ser siempre la misma y seguiré como si pudiera
volver a ser el mejor profesor, pero simplemente por ser el mejor profesor para ellos, para nuestro alumnado. Ricardo, muchísimas felicidades. Es un gustazo que el mejor profesor de España sea de Tenerife, concretamente de Los Realejos. Felicidades también al CEIP de ICO de los Vinos de La Vega, a todas las familias, a todos los alumnos que han pasado por las manos de Ricardo. Y aquí te espero en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer. Hacemos un breve alto en el camino para la publicidad. A la vuelta seguimos con más protagonistas. Hasta ahora mismo. Loro Parque patrocina este programa.